El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Saludos queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa. Antes de meditar en la palabra de Dios, quiero invitarle a orar. Amado Padre Celestial, es con sumo gozo y felicidad en nuestros corazones que acudimos una vez más a tu santa palabra. Te alabamos, Señor, por tu gran verdad. Te agradecemos porque es tu fortaleza para nuestra debilidad y alimento para el desfallecido. Gracias porque tu palabra es todo lo que necesitamos como guía en el camino de la vida. Gracias por el privilegio de enviar la luz del Evangelio de tu gracia. Bendícela en nuestros corazones. Concédenos, oh Dios, en esta ocasión que haya fruto en los corazones de todos los que escuchan. Te pedimos tu bendición sobre aquellos que están privados de su libertad, aquellos que están enfermos. Te pedimos en especial que ministres a aquellos que no te conocen. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero decirles, comenzando, que en mi vida he sido testigo de 2 guerras mundiales junto a otros conflictos bélicos. De estos últimos se nos dice que no fueron guerras, pero miles fueron acribillados en los campos de batalla. Además, como si fuera poco, fui testigo de la crisis económica más terrible que mi nación ha vivido. Cientos de personas que perdieron sus fortunas se suicidaron. En el presente no estamos en guerra directa con otro país, disfrutamos de una era de prosperidad económica como nunca antes. Sin embargo, más allá de cierta paz que tenemos y prosperidad que gozamos, los psiquiatras tienen más trabajo que nunca. Este país nunca tuvo tantos psiquiatras en su historia. Un médico me dijo en una ocasión que el 16% de sus pacientes sufren ataques de pánico debido a estados psicosomáticos. Esto significa que el estado emocional de las personas está lleno de disturbios. Pero ¿qué hay detrás de tantos temores? Una de las batallas en la cual la mayoría de los norteamericanos se encuentra es la de los nervios. Es una nación nerviosa. Millones, incluso cristianos, dependen de tranquilizantes para lidiar con sus nervios. Ahora, el propósito de este estudio es presentarle algunas de las causas de esa turbación y presentarle el remedio que Dios tiene para ello, confiando que esta verdad será de bendición para usted y será el medio para animar su corazón. Hablaremos de los temores de un hijo de Dios. En primer lugar está el temor de los enemigos, aquellos que están en contra de nosotros. Vamos a llamarlo temor al enemigo. En la Biblia encontramos muchos versículos que contienen la frase no temáis. El primer no temáis en la Biblia proviene directamente de Dios y va dirigido a Abraham después de un terrible conflicto. Es que de pronto Abraham descubrió que tenía enemigos y que eran muchos en número y poderosos. Es más, ellos habían formado una confederación en contra de ellos. Abraham había ganado la primera batalla, pero lo que el futuro deparaba para él era incierto. Probablemente se encontraba pensando cuándo estos enemigos atacarían de nuevo. Cuando la palabra del Señor vino a él en una visión diciéndole: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Encontrará este texto en el capítulo 15 de Génesis, versículo 1. Ahora, el escudo era una pieza de gran tamaño y apaisada y era utilizada para la protección del cuerpo al pelear contra el enemigo. El cristiano tiene enemigos reales. El mundo es un enemigo, la carne es su enemigo, el diablo es un enemigo, el sistema de este mundo, la antigua naturaleza que reside en cada uno y la serpiente antigua, el diablo. Y los tres militan en contra de nosotros y luchan en contra del plan de Dios para nuestras vidas.
Lo más intenso de la batalla es, muchas veces, más de lo que podemos soportar. El temor a nuestros enemigos, el cual recae sobre nosotros en este mundo en forma de desempleo, en la comunidad donde vivimos y en algunos casos excepcionales en nuestras familias, etc. Todo esto causa disturbios emocionales que pueden dañar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. Ahora, mis amigos cristianos, ustedes tienen protección divina contra estos temores. El Señor dijo, no temas, yo soy tu escudo. Y el salmista dijo en el Salmo 33 y versículo 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿Por qué no va a su Padre Celestial en oración? Permanezca bajo el refugio del Omnipotente. Entonces podrá decir como el salmista, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Israel tenía un enemigo desagradable. Por detrás venían los egipcios y por delante una desventaja natural llamada el Mar Rojo. Sobrellevado por el miedo, el pueblo clamaba contra Moisés en vez de clamar a Dios. Sus enemigos les habían puesto presión y en el disturbio emocional ellos hicieron lo que muchos cristianos hacen hoy en día. Sus quejas y sus críticas recayeron contra el siervo de Dios. Una batalla con los nervios. La tensión se elevó. ¿Y a dónde es que fallaron? Fallaron en no buscar a Dios. De estar esos mismos individuos entre nosotros en la actualidad, hubieran excusado su mal genio con los nervios, para luego buscar algún consejo de algún psiquiatra costoso. Pero el siervo de Dios les dijo en Éxodo 14:13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. Estoy seguro que esta crisis nerviosa se hubiera evitado si en esos momentos de temor el pueblo hubiera recurrido a Dios en oración. Dios les hubiera salvado ese mismo día de su condición nerviosa. Usted también puede tener la salvación de Dios en este mismo momento. Puede ver a Dios obrar en su vida, en su corazón y en su mente, si usted tan solo le busca y confía en Él. Entréguele su carga, encomiende sus caminos a Él. Entréguese totalmente a Él. Israel enfrentó todos sus miedos también en la frontera con la tierra prometida. Pero antes apareció Sehón, rey de los amorreos, lo leemos en Números 21-23. Sehón no permitiría que Israel pasara a la tierra prometida. Estas noticias deben haber traído frustración y nervios. Luego el pueblo de Israel enfrentaría otro adversario, el rey Og de Basán. Pero el gran escudo y protector, que era Dios mismo, dijo, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado. Al saber que el poderoso protector estaba con ellos, el pueblo de Israel se libró de todos sus temores. Los cristianos piadosos no son inmunes a los ataques del enemigo del Evangelio. No debemos por eso darle lugar al miedo. No tenemos que permitir que los nervios se apoderen de nosotros. Tampoco necesitamos pagarle altas sumas de dinero a un psicoanalista para que nos recete tranquilizantes para nuestros temores, sino que debemos estar cerca de nuestro gran protector, nuestro Señor. Muchos creyentes pueden dar testimonio de sus victorias sobre el temor al enemigo porque han aprendido que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Mi amigo, los adversarios pueden rodearlo. Tal vez sean reales o tal vez sean imaginarios, pero la Biblia dice, no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Así dice Dios mismo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y versículo 15. La Escritura también dice que Josafat temió, pero después acudió a Dios. Esto marca la diferencia entre una visita al psiquiatra y una victoria en su propia alma. Ningún cristiano debe ser vencido por el miedo. Podemos decir con David, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. El aparente triunfo del malvado es breve. Así que Dios dice, no temas. La protección de Dios es la que nos libra del temor a los enemigos. Si usted se acerca a Dios, Dios va a acercarse a usted.
Dios tiene suficiente poder para proteger su mente y su cuerpo del ataque del enemigo. Quería reiterarle que el enemigo muchas veces es imaginario. Es posible que no sea real. Quizás usted piense que la gente está en su contra. Quizás usted se imagina que su jefe está en contra suyo, o que su cónyuge no le muestra compasión, o que sus padres o sus hijos no lo comprenden. Pero más allá que si estos enemigos son verdaderos o imaginarios, le exhorto a que acuda a Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo y a la palabra de Dios. Él le librará del temor a sus adversarios. En segundo lugar, existe otro temor en la Biblia que parece apresar a muchas personas en la actualidad. Vivimos en un tiempo en el cual la gente está en busca de seguridad. La primera vez que la frase "no temas" aparece en la Escritura tiene que ver con enemigos. Pero la segunda vez que la frase "no temas", al igual que la primera vez, provienen directamente de Dios, pero esta vez no tiene que ver con los enemigos. Tiene que ver con el temor de las necesidades de la vida. ¿Escuchó? La primera vez un padre es animado a ser valiente al enfrentar el ataque del enemigo. La segunda vez, un hijo es animado a estar confiado durante un período de hambre. Está en el Génesis. Isaac tenía grandes cantidades de cabezas de ganado, por lo tanto necesitaba muchas reservas de agua. El antiguo establo contaba con numerosas cisternas que su padre, Abraham, había excavado, pero luego los filisteos las rellenaron. Amenazado así con una sequía y falta de alimentos, bajo el consejo de su padre, él se dirigió hacia otras tierras y cavó más cisternas, las cuales también fueron destruidas por los filisteos. Y luego Dios se le apareció y le dijo lo siguiente en Génesis 26:24. Se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: "No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré". Y a través de esos días difíciles, de los cuales la posibilidad del desastre se hacía presente, él permaneció en calma, paciente y confiando en Dios. No encontramos evidencia de una crisis nerviosa o de queja. ¿Por qué? El gran proveedor le había asegurado suficientes provisiones. Lo que sigue a continuación es la victoria final, la cual comenzó en los corazones de los enemigos mismos. Un día los tres líderes vinieron a Isaac y con sumo respeto le dijeron: "Hemos visto que Jehová está contigo". Génesis 26:28. ¿Ve? La fe de Isaac en medio de la adversidad hizo que sus enemigos reconozcan a Dios. Ahora permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo reacciona usted al ser enfrentado con el desempleo? Cuando un gasto imprevisto recae sobre sus reducidas reservas financieras o cuando una sequía atenta contra su cosecha. ¿Lo invade el temor? ¿Se deja llevar por sus pérdidas a punto tal que estalle en una crisis nerviosa? Cualquier actitud o acción fuera de la fe en nuestro gran proveedor no solo nos hará daño, sino que también alejará a los inconversos más de Dios. Cuando la Biblia dice: "Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús", Filipenses 4:19, significa que nuestro abundante proveedor está anticipado a nuestras necesidades antes de que las tengamos. Antes de que la gran escasez se esparciera sobre la tierra en los días de Jacob, Dios había almacenado suficientes provisiones para todos al enviar a José a Egipto de antemano. Con o sin hambre, Dios es capaz de proveer y Él va a proveer. Él le dijo a Jacob en Génesis 46, versículos 3 y 4, "No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, yo descenderé contigo". Más allá de cuán poco de los bienes de este mundo poseamos, estamos actuando neciamente al entrar en pánico y no tener fe. Lo poco es mucho cuando Dios está en la ecuación. La viuda de Sarepta, una señora gentil carente de instrucción en las Escrituras, solo tenía una última comida para ella y para su hijo. No había comida sobre la faz de la tierra. Todo era escasez, solo se veía hambre en el horizonte.
Luego vino el desafío de parte del hombre de Dios, el profeta, que le dijo: no tengas temor, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Lo podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 13 y 14. Y realmente no faltó, por la simple razón que el Señor Dios, nuestro gran proveedor, no puede fallar. Esa mujer gentil fue avergonzada, o mejor dicho, nos llena de vergüenza a muchos de nosotros. Muchos creyentes en la actualidad sufren de crisis nerviosas por el simple hecho que no tienen lo suficiente para las necesidades cotidianas. Hombres de poca fe, ¿por qué permitir que la ansiedad lo perturbe? No se preocupe por lo que va a comer mañana. Eso es lo que dijo el Señor en Mateo 6:25. No se preocupe sobre si va a tener suficiente dinero para comprar la ropa que usted necesitará en el futuro. La Biblia dice en Mateo 6:28 que no nos afanemos por lo que vamos a vestir, sino buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi amigo, no tema. Librarle del temor de sus necesidades es una de las cosas que Dios tiene a disposición de su inventario. Una señora se comunicó conmigo en una ocasión preocupada porque su marido no conseguía trabajo, y luego de varios meses recibió una oferta de trabajo en la otra costa del país. Se encontraba nerviosa y bajo tranquilizantes, todo esto por su falta de fe. Ella temía por el cambio. Me dijo: yo sé que si nos vamos al otro lado del país no vamos a tener amigos, y si mi marido llega a perder el trabajo una vez que nos mudemos, ¿qué vamos a hacer? Ella llegó al punto en el cual la frustración y los nervios se apoderaron de su vida, por lo cual necesitaba de atención médica, y su marido no podía pagar las cuentas del médico. Así que se encontraba desperdiciando dinero que nunca tendría que haber gastado. Ella simplemente no confiaba en Dios. Después de todo, Dios también estaba en la otra costa del país. Dios está en el centro del país y Dios está en todas partes. Él nos promete ir con nosotros. Nunca nos dejará ni nos desamparará. ¿Por qué estar inquieto y preocupado por las necesidades cotidianas? David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y esto es verdad para todos los creyentes que confían en Dios. No conozco de ningún cristiano que haya aprendido a confiar en Dios para sus necesidades y le haya faltado algo. Dios siempre mantiene sus promesas. Usted puede confiar en Dios, usted puede contar con Él, no tema. Tenemos un gran proveedor. Si usted es un hijo de Dios, confíe en Él. Deje de preocuparse, deje de irritarse. De esta manera se ahorrará dolores de cabeza, angustia y dinero, y será más feliz en su vida con los seres que ama. Luego tenemos otros temores que parecen adueñarse de personas. Se trata de aquellos que son acosados por problemas emocionales y creen estar olvidados. Se sienten olvidados, como si la gente no los quisiera. Los demás no son amigables con ellos. Estas anomalías emocionales son generalmente acompañadas por malestar físico, resultado de un temor constante. El síntoma más común en este caso es el sentimiento de abandono, soledad, olvido. Este temor es más común en personas solteras, en viudos, en viudas y en mujeres sin hijos. Mis amigos, yo creo que Satanás encuentra un blanco perfecto en estas personas y ataca sutilmente con todo su esfuerzo para que se sientan derrotados y desesperanzados. Déjeme decirle que Dios nunca es el culpable de que el temor se adueñe de usted, sino que nosotros fallamos al permitir que este temor se apodere de nosotros. En una ocasión, una señora joven vino a mi estudio quejándose de dolores de cabeza tan fuertes que, según ella, su cabeza parecía que iba a explotar. Algunos de sus amigos decían que era producto de su imaginación. Su doctor le recetó varias dosis de tranquilizantes, los cuales solo la sedaban y ella los ingería para poder dormirse. Yo sabía que esos dolores eran reales. Después de escucharla por más de una hora me di cuenta que tenía una obsesión con su soledad, un profundo temor.
Ella, siendo cristiana, se había casado con un inconverso, y a causa del yugo desigual en su casamiento, su familia no se metía con ella, lo que la dejó a un lado en la comunión con sus seres queridos. Después, su marido se divorció de ella sin ningún argumento, así que ella llegó a vivir sola en su departamento por 7 años. Ahora, el temor del olvido y la soledad se habían adueñado de ella. Sin lugar a dudas, se trataba de una mujer enferma. No quiero que piensen que soy cruel al decir que los temores de esta mujer comenzaron por falta de fe. Nuestros primeros parientes nos dejaron un ejemplo emocional a seguir. Luego de haber pecado, Adán dijo en Génesis 3:10, tuve miedo. Y en vez de ir hacia Dios con fe y confesar, Adán trató de hacerlo a su manera, cubriéndose inadecuadamente con un delantal de hojas de higuera. ¿Qué le parece? ¿Qué pasó entonces? El temor se apoderó de él. Ahora, el miembro de mi iglesia al cual hacía referencia era culpable de la misma falta de fe en Dios. Ella continuó por 7 años sin una comunión con Dios, luchando con sus nervios. Todo esto para descubrir que no podía ganar. Su temor de soledad atormentó tanto su mente que no podía pensar claramente. Ella falló al no acudir a Dios, el cual podía librar su mente de la angustia de sus preocupaciones y suplir todas sus necesidades. Yo creo que la presencia de Dios en y con cada creyente es la respuesta a la soledad de cada corazón solitario. La partida de un amigo cercano o de un familiar puede producir un vacío penoso en nuestras vidas. Sé de eso, lo he experimentado. Dios sabe también y Él se anticipa a esa posibilidad y la suple con su presencia. Josué experimentó ese sentimiento de soledad y abandono cuando Moisés falleció, pero Dios le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La seguridad de contar con la presencia de Dios quitó del corazón de Josué todo temor de incertidumbre en cuanto al futuro. Era suficiente para él saber que contaba con Dios. El remanente que regresó a Judea luego de 70 años de cautiverio en Babilonia realizó un solitario viaje de vuelta a su tierra. Los cuerpos de sus seres queridos se encontraban enterrados en una tierra extranjera. No era fácil enfrentar el futuro solos, pero en realidad no estaban solos. La palabra de aliento vino directamente desde el cielo a sus corazones. Cuando el profeta Ageo dijo, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Lo podemos leer en el libro de Ageo, capítulo 2, versículos 4 y 5. Ahora, mi hermano, usted nunca está solo. ¿Sabe lo que dijo el Señor? No te desampararé ni te dejaré. Lo leemos en Hebreos 13:5. Poco antes de ascender al cielo, Él prometió enviar al Consolador, el cual moraría con el cristiano para siempre. El Consolador vino, el Espíritu Santo, y dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Lo leemos en 1 Corintios 3:16 y 6:19. Por eso, no tema, fortalezca su espíritu a través de una continua y cercana comunión con el Espíritu Santo que habita en usted. Y leemos en 1 Juan 3:24, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La clave para librarse del temor a la soledad es la presencia de Dios. ¿Por qué no se comunica con Él? ¿Por qué no emplea más tiempo orando y leyendo la palabra de Dios? Le prometo que esto quitará todo temor de ser rechazado, de sentirse solo, de sentirse olvidado. Algunos de ustedes que están escuchando esta transmisión en este mismo momento han perdido algún ser querido hace muy poco. Posiblemente su esposo, su esposa, un hijo, una hija, madre, padre, alguien muy querido por usted y alguien importante en su vida.
alguien con quien usted disfrutaba una comunión irreemplazable. Si este es su caso, le ruego que recurra al Señor. ¿Por qué no se pone de rodillas y clama a Dios allí donde está? Confiese su pecado de duda o falta de fe, su pecado de no recurrir a la oración y a la lectura bíblica. Usted sentirá la presencia de Dios muy cerca y muy real. Y por otro lado, mi amigo, si usted que me está escuchando no tiene a Cristo, nunca ha nacido de nuevo, si no sabe qué significa ser salvo, diríjase a Dios. Vaya a Cristo por la fe, confíe en Él y le aseguro que le sorprenderá cuán rápido su presencia inundará su corazón y le librará de todos los temores, creando así una fe que le ayudará a seguir adelante. Bueno, vamos a continuar con esta meditación en nuestro próximo programa, si Dios quiere. Dios les bendiga y acompañe hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.